Ya, sí, igual yo cuando doy el curso, como que esta materia igual la pasamos súper rápido, y yo voy como estudiando siempre como ayudantía. Entonces quizás clases que han visto después de esto, quizás no les podría ayudar así tanto, pero por ejemplo lo que entró en la tarea 4 y se parece a la prueba, sí les puedo ayudar. Lo que entró en la tarea 4 solamente es una pura pregunta. Y si es que, porque ni siquiera Y ya la la se hace realizamos. completa. Yo no sé si tú te acordás del periodo de retorno. Eso es lo que no cachamos. Sí. Sí, me acuerdo del periodo de retorno, espera atención. Si ¿Ese me cuál equivoco, problema de la prueba es ese? mira, tenemos periodo de retorno en la pregunta, en la pregunta 3C, o sea, en la 3E, y tenemos en la 1C, tenemos periodo de retorno. En la 3C. 1C. 1C, ya. Entonces ahí, por ejemplo, en la 3C nos piden, no sé, estime para 10, 20, 30, tantos años de retorno y no cachamos ahí cómo hacerlo. Igual estamos haciendo la pura tinca, por ejemplo, no vimos ningún ejemplo completo de Kolmogorov, que es un método de bondad, creo, algo así, y lo estamos haciendo a puro YouTube, a ese nivel. Y el de Chi también, estamos haciéndolo todo a puro YouTube. Ya te entiendo. Dame un segundo, ya. Dame un segundo, deja pensarla y les respondo, ¿ya? Ya, bueno, como les dije, vamos a revisar la tarea. Aquí tengo la pauta y les puede servir igual un poco para la realización de su prueba. A la final el profe les extendió el plazo, ¿verdad? Sí, va el viernes. El viernes. O sea, para mañana. No, Pasado mañana. Ah, ya, ok. Ahora déjenme compartir pantalla y vamos a ir viendo la pauta. Ya. En la tarea se les pedía, miren, graficar curva de caudales promedio estacionales. Eso era súper simple. Después de elegir un mes, determinar la media, la varianza, los valores máximos y mínimos, la desviación estándar, todas esas cosas, ¿ya? Y después lo que era más importante era calcular el histograma de frecuencia relativa, el de frecuencia acumulada, etcétera, ¿ya? Entonces lo que ustedes tenían que hacer era pescar esta página aquí, el cames.cr2.cl, elegir alguna cuenca que tuviese bastantes datos. Por ejemplo, aquí se eligió la estación del río Maipo y se graficó en base a eso. Ya les voy a mostrar después el Excel para que vean las funciones que igual les puede servir para la prueba, ¿ya? Por ejemplo, acá se tienen todos los datos de esa cuenca y se tienen separados por años, meses y días. Ya como son valores mensuales, sabemos que siempre se toma el dato del primer día. Y después, como les enseñé en la ayudantía pasada, se pueden ordenar estos datos de una manera más resumida por meses. Aquí tenemos el mes 1, el mes 2, 3, 4, 5, hasta el que quieran, ¿ya? Y después con eso hay como ir calculando los datos que se nos pide. Por ejemplo, el promedio, aquí si se dan cuenta, no es nada más que hacer el promedio de cada mes y después promediar todos, se pide eso. Aquí tenemos, este sería el promedio mensual, ¿ya? Después la desviación estándar sería lo mismo, aplicar a cada mes de todos los años la desviación estándar.
Y así también hay funciones del coeficiente de asimetría, que es coeficiente punto asimetría, y meten toda esta tabla de acá y les va a dar el coeficiente de asimetría también. ¿Ya? Eso está claro, ¿verdad? Eso es súper simple. Sí, súper. Ya. Después, otras cosas que se podía hacer que vamos a verlas más adelante, que era más para en realidad para la pregunta 3, es lo que vimos la ayudantía pasada de las frecuencias acumuladas. ¿Ya? Pero por ahora vamos a centrarnos en la pregunta 1. Entonces, como les dije anteriormente, se puede hacer aquí un gráfico, por ejemplo, del promedio para distintos meses. Por ejemplo, aquí se tomó el promedio, bueno, de la tabla anterior, se tomó el promedio mensual, por ejemplo, para todos los meses de enero, febrero, marzo, desde 1979 hasta el 2020. Y simplemente aquí se graficó los meses versus el promedio. Eso era súper simple igual. Después del caudal, eso era más directo, era simplemente tomar los datos que tienen acá y graficarlos directamente con los años. ¿Ya? Y eso, de hecho, el CAMES también les dan gráficos que ustedes pueden descargar y de hecho se pueden saltar este paso acá. Después, cosas que importan aquí de esta pregunta son cómo hacemos los histogramas. ¿Ya? Entonces, para hacer los histogramas tenemos que tomar valores mínimos y máximos, y para hacer eso calculamos, obviamente tomando el máximo y el mínimo de cada año, de cada mes. Por ejemplo, para enero, sí o sí, el máximo de todos los años fue de 592,84. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, espérense un segundo, acá, por ejemplo, si queremos ver el mes de enero, le ponemos igual max, y buscamos el máximo aquí entre todos estos valores. Entonces ahí nos entrega ese valor de 592,84. Ya. Entonces, por ejemplo, para el mes de febrero, que es el que el profe utilizó para hacer los gráficos, tenemos que el valor máximo es de 130,34 y el mínimo es de 32,95. Entonces, esos son dos datos súper importantes que nos van a definir los límites del histograma, ¿cierto? Porque, fíjense aquí, tenemos para el mes de febrero, déjenme buscar el de febrero. Vamos a la pauta, a la escrita. Febrero. Qué raro, espérenme un segundo. Febrero. Ya, disculpen, son estos datos de acá. Este era agosto, es que está aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y aquí abajo está julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Ya? Entonces, este es el dato, 555 es el máximo y el mínimo es 75,88. ¿Ya? Igual, vayan copiando igual las fórmulas si es que no se las saben, porque este Excel, el profe me dijo que no lo podía subir, y porque era de ayuda para la prueba. Entonces, con estos valores yo puedo ir definiendo cuántos intervalos voy a hacer. Por ejemplo, en este de aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. En el de acá, si no me equivoco, son 8 intervalos. Y así. Y con eso yo voy a ir graficando el histograma, y mientras más intervalos tengamos, los datos van a ser más precisos. Entonces aquí partimos siempre con el valor mínimo. Fíjense que el valor mínimo para febrero era de 75. Bueno, aquí le pusieron 76. No, es 75,88. Entonces se aproxima a 76. Después a ese mínimo le vamos a tener que sumar
el valor mínimo más un delta, ¿ya? Que es el ancho de estas figuritas de acá. ¿Y cómo determinamos ese ancho? Es en función del número de intervalos que nosotros queramos. ¿Cómo calculamos ese ancho? Le sumamos al mínimo este valor de acá. Fíjense aquí. T52 menos T53. Entonces, el máximo menos el mínimo partido en el número de intervalos que yo quiera. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero 8 intervalos, ese delta o ese ancho de estas figuras de acá van a cambiar. ¿Ya? Fíjense, las de aquí son más esbeltas. ¿Ya? Entonces, eso es un dato que les puede servir igual para la prueba, que así se escribe en función de los intervalos que queramos, ese delta. ¿Ya? Entonces, en función de eso ya podemos ir calculando el valor mínimo y máximo para distintos intervalos. Aquí tenemos 76 y aquí 123. Para el de, perdón, 76 y 152. Este de acá. Roberto, Sí, ¿se ve el histograma ahora? ¿Eso está mostrando? ¿O un Excel? sí, el Excel y el histograma. Ah, se ve solamente el histograma. Ah, chuta, espera. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí sí. Y la función que les mostré anteriormente se veía, esta de acá, ¿o no? No, ahora recién se ve el Excel. Uf, ya, disculpen. Ya, miren, para saber cuál va a ser el ancho o el delta X que tenemos en nuestro histograma, lo que vamos a hacer es sumarle al valor mínimo de todos nuestros datos. Fíjese aquí el valor mínimo es 75,88. ¿Ya? Entonces se redondea a 76 en este caso. Le vamos a sumar un delta X y ese delta X va a estar en función del número de intervalos que queramos nosotros. En este caso lo hicimos con 5. Fíjense, aquí abajo igual se hace con 8. Mientras más intervalos tengamos, van a ser más precisos los datos, ¿ya? O los valores. Entonces, ese delta se calcula como el máximo menos el mínimo partido en el número de intervalos que yo quiero. ¿Ya? Entonces, si quiero 8 aquí, cambio ese 5 por un 8 y me va a dar un delta distinto. ¿Ya? Voy a retroceder y eso. Entonces ahí tengo el mínimo, parto en 76, me voy hasta 152 y después del valor mínimo, obviamente tiene que ser continuo esto, entonces va a partir del 152, siempre va a partir con el valor anterior. Entonces fíjense, aquí sale 152, aquí 152. Aquí sale 228 y aquí sale 228, porque siempre tengo que partir en el valor anterior. ¿Ya? Y le voy sumando ese delta. Después con eso voy a calcular el valor medio, que simplemente es el promedio entre el valor mínimo y el valor máximo. Fíjense que es esa fórmula de ahí, ¿ya? Y ese va a ser el valor que yo voy a tomar después para hacer unos cálculos, ¿ya? Después, lo que tienen que hacer es calcular cuántos de sus datos se ajustan entre esos dos valores, entre 76 y 152, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los valores que sean menores a 152, yo sé que van a estar entre este rango, ¿ya? Entonces, para el histograma acumulado, lo que tienen que hacer es eso. Fíjense que aquí contamos todos los valores que sean menores o iguales a ese 66. Y ese 66 simplemente es ese 152, ¿ya? Obviamente nada puede estar bajo el mínimo, por eso simplemente tengo que acotar uno de esos dos tramos, por eso tengo solo el menor igual y no tengo que hacer también mayor igual, porque nada puede ser menor que el mínimo. Ya, es igual, anótenlo y ténganlo ahí presente. ¿Ya? Entonces eso voy haciendo para todos estos datos. Por ejemplo, aquí también estoy contando en todo febrero, sí, en todo febrero, los valores que son menores a 228. Y esos son los correspondientes a esta figura de acá que estoy presionando. Esa que estoy seleccionando ahí. Esa de ahí. ¿Ya?
Y ese va a ser como un conteo de los valores que cumplen con esas condiciones. Por ejemplo, para el primero tenemos 26 datos que se ajustan a eso, que corresponden a este valor de aquí. Después, para el rango que sigue, entre 152 y 228, voy a tener un total de 9 datos que se ajustan a eso. Si se fijan, eso está ahí. ¿Ya? Y después para calcular la frecuencia relativa, que es parecido un poco a la probabilidad de que ocurra un evento, lo que voy a hacer es lo siguiente. Déjenme dejar de anotar. Es lo siguiente, ¿ya? Entonces, los datos que yo conté que se ajustan a ese rango los voy a dividir por el número de valores totales, ¿ya? Entonces, fíjense que para febrero tenemos una totalidad de 40 datos, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa simplemente es dividir los valores que yo conté por el número de valores que hay dentro de todos los datos, ¿ya? Y después, obviamente, la frecuencia relativa acumulada es ir sumando estos valores 0,650, por ejemplo, más 0,225, y así voy sumándolos hasta que me dé una probabilidad de 1. ¿Ya? Estas frecuencias relativas son muy similares a la probabilidad. Es una manera de calcular la probabilidad al final. ¿Ya? Y eso es cómo se calcula la primera pregunta. ¿Ya? ¿Les quedó alguna duda de esto? Todo bien. Ya, déme un segundo más. Ya. Por último, lo que pueden hacer para calcular las probabilidades es lo siguiente. Fíjense que aquí está la función de densidad de probabilidad empírica, ¿ya? Para calcular esa función de probabilidad empírica es exactamente lo que vimos en clases, es como hacer una especie de integración numérica, que es simplemente tomar el valor de la frecuencia relativa y después dividirlo por el intervalo que estoy calculando. Entonces es como el delta X, ese es 152 menos 76, y a eso, bueno, esta función de acá. Histograma de frecuencia relativa partido en ese intervalo, en el delta X. Y así, esto es una forma de calcular la probabilidad. Entonces, fíjense, ahí tenemos los histogramas de frecuencia relativa, frecuencia acumulada y densidad de probabilidad. ¿No? El de frecuencia relativa acumulada siempre les tiene que dar igual a 1. Y bueno, los otros no. ¿Esas probabilidades cómo se sacaban? Ya, mira, la densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad empírica es esto de acá. El histograma de frecuencia relativa partido en el delta X, que es el valor máximo menos el mínimo. ¿Ya? Y después el histograma de frecuencia relativa se saca contando los valores que cumplen con el rango. O sea, yo cuento todos los datos que estén entre, por ejemplo, un caudal de 76 metros cúbicos sobre segundo y 123 metros cúbicos sobre segundo, y eso lo pueden hacer con la función que les dije anteriormente, que simplemente es contar si esos valores cumplen este criterio de acá, que es que sean menores que el máximo. ¿Se entiende esta función, verdad? Es súper importante que la entiendan. ¿Qué es lo que hace contar los máximos, no? Entonces, No, es contar todos los valores que estén atrás del máximo. eso todavía no lo caché muy bien yo. Ya, espérate, déjame ver. Si es que te lo puedo explicar de otra manera. Ya, mira, es lo mismo que hacer a mano esto. Yo quiero calcular o quiero saber cuál es el número de datos que está entre un caudal de 76 y 123. Entonces yo agarro un cuaderno y un lápiz
me pongo a ver aquí a mano, ya cuál cumple ese rango de ahí. Por ejemplo, ninguno de estos cumple, este de aquí sí cumple. Entonces yo anoto en mi agenda que tengo un dato que se ajusta. Después voy al siguiente dato. Ese dato sí se ajusta, está entre los 93 y los 127 parece que es. Entre los 76 y 123. Y así voy contando a mano uno por uno. ¿Ya? Ah, y Lo eso que es hace- como la función frecuencia. Sí, una cosa así. Ya, vale. Se hace así. Ya, después la pregunta 2 que les puede interesar, porque según yo, de esta manera pueden deducir igual un poco la pregunta de la prueba que me preguntaron. Si no es esta, es la siguiente, ¿ya? Si no es la pregunta 2, es la pregunta 3, la que es muy parecida a la que me estaban preguntando recién. Pero obviamente van a tener que aplicar un poco de álgebra con las fórmulas de esas que salen en el PPT de periodo de retorno. Ya. Lo que tienen que hacer para esta de acá, vámonos a la pauta, es calcular la media y la desviación estándar para calcular las distintas probabilidades con los datos. ¿Ya? Ya, entonces fíjense, ¿ya? Vamos a tomar el mes de febrero y el mes de agosto nuevamente para hacer los ejemplos que se pedían en la tarea. ¿Ya? Entonces, para los datos de febrero vamos a tener una media de 155,81 y un sigma de 75. Pero ojo, hay algunas cosas que nosotros vamos a tener que modificar en algunas funciones. ¿Ya? Fíjense que aquí hay una media y una desviación estándar que es distinta a la anterior. Esperen un segundo. Ya, disculpe. Fíjense que esta media y esta desviación estándar son las modificadas. Si ustedes ven la ayudantía pasada, pueden ver que esta función log normal necesita parámetros distintos. Entonces, esta función de media y desviación estándar está en función a la media y desviación estándar original. ¿Ya? Y es una fórmula simple que ustedes tienen que ver en los PPTs que transforma estas medias y desviaciones estándar en lo que necesita la log normal. Después para la gama tenemos otros parámetros que también siempre van a depender de la media y de la desviación estándar, que es el alfa y el beta, y aquí tenemos alfa, beta y gamma, ¿ya? Para la gama 3, de 3 datos. Todo eso es ver todas las fórmulas que están en el PPT del profe, y la Gumbel también. Todo eso siempre van a depender de parámetros que podemos calcular simplemente de los datos. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, tenemos mu y sigma i para una función normal. Simplemente va a ser calcular el promedio y la desviación estándar de los datos que yo quiera. En este caso, no estoy muy seguro si este es de febrero o de agosto. Ya, pero ahora mismo. Ahora, para la log normal, fíjense que esta es la función que transforma entre los parámetros iniciales y los parámetros que necesita la función log normal. Y es exactamente la que sale en el PPT. Y es exactamente lo que hicimos la ayudantía pasada. Para la gama tenemos que calcular el alfa y el beta. Fíjense que también dependen de simplemente la media y la desviación estándar originales. El alfa, el beta y el gamma, fíjense que igual dependen simplemente de esos datos. El gamma, ¿cómo se saca que es en el PPT? Como que no encontré, o sea, no sé dónde se pone el gamma. Ah, sí. El gamma, fíjate que está como R5, que es la desviación, perdón, la media, menos la ponderación de alfa y beta. Es
el, eh, como el El de la promedio. normal, el promedio de la normal, Sí, el promedio de la menos normal menos el alfa multiplicado por el beta. alfa por beta. Ah, pero ¿y el IN y SN es como alfa y beta también? No, porque esa es la función Gumbel. Y esa no estoy muy seguro cómo la sacó el profe. Ah, Esa me queda de tarea a mí decirles cómo se calculó. porque en el gamma 3 ahí también sacaste el IN y el SN. No, en el gamma 3 estos son los parámetros. Ah, los de ahí, ya. ¿Ya? Está como corrido a los datos. O sea, ya. Ya, esta Gumbel me quedó la duda si estos son valores fijos siempre, como constantes de la función, me parece que sí. Los del SN y el IN, ¿cierto? Sí, me parece que son valores que son fijos, son como constantes. ¿Ya? Pero igual lo voy a revisar y se los voy a comentar por el curso. Eso tampoco, claro, eso lo teníamos también. No sabemos de dónde salen esos IN y SN. O sea, hay tablas, pero no sabemos cómo escogerlos. Ya, eso me queda como tarea hoy día mismo, les voy a decir cómo se hace eso. Según yo, estos, si mal no me acuerdo, simplemente son constantes. Ya. ¿Ya? Después el SN, espérate, en la pauta puede que salte. No, simplemente salen esos valores. Ya. Lo siguiente que tengo que hacer es aplicar las funciones que voy a ajustar a los datos. Fíjense que aquí tenemos los datos empíricos. Los datos empíricos son los que están marcados en rojo. Ya son los puntitos. No es ninguna de estas funciones que están graficadas con valores continuos. ¿Ya? Son esos puntitos de ahí. Y simplemente eso es tomar todos los datos de un mes para todos los años. Por ejemplo, esta, si mal no me equivoco, es tomar... Esa probabilidad, ¿de dónde salió, Roberto? no es la probabilidad, ya te voy a decir lo que es. Déjame ver un segundo de qué datos está tomando acá. Ya. Ya, lo que se hace a continuación es lo siguiente. Esto no es la probabilidad, ¿ya? Está un poco confuso esto de acá. Esto sería como precipitación, ¿ya? Pero yo voy a asumir una precipitación. Entonces, yo sé que puede llover de 0 milímetros hasta el valor extremo, ¿no es cierto? El valor extremo en este caso es como 470, una cosa así. Si no me equivoco, esta es la de febrero. Entonces, si nos vamos a la pregunta número 1, sabemos que el valor máximo de febrero va a ser 455. ¿Ya? Entonces nos pasamos un poquito aquí y vamos asumiendo valores. Va a llover 15 milímetros, 25 milímetros, 27 milímetros y así hasta un valor que esté sobre el máximo. ¿Ya? Da lo mismo qué valor sea. ¿Ya? Y qué intervalos elijan. Aquí se elige un intervalo de 12 milímetros. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? Mientras más datos tengas, siempre va a ser mejor la función. ¿Ya? Después voy a aplicar los datos de la función normal. La función normal lo que necesita siempre va a ser la media y la desviación estándar. Para eso hicimos todo este cálculo de los parámetros. El mu sub i, el sigma i, todos esos son parámetros que necesitan las funciones para calcular la función de probabilidad. ¿Ya? Entonces, para que llevan 15 milímetros, yo voy a ver la probabilidad de que ocurra eso, de que lleva 15 milímetros. Entonces, utilizando la función normal, yo voy a decir, para que llevan 15 milímetros, yo voy a meter aquí la media, la desviación estándar y acumulado siempre le doy falso porque estoy calculando la función de probabilidad. ¿Ya? Y eso me va a dar la probabilidad de que exista esa ocurrencia ahí. Fíjate que es de 0.00912475. ¿Ya? Haz la Entonces, probabilidad que te da.
Sí, esa es la O sea, probabilidad, esa es la probabilidad de que exactamente lleva eso, ¿ya? Exactamente. o sea, después se grafica en el eje Y, se pone la probabilidad, y en el eje X se pone la precipitación que uno Que supuso. asumiste. Exactamente. ¿Ya? Entonces, fíjate que ahí están ajustados todos esos datos. Tenemos para la normal, la log normal, gamma 2, Gumbel, todo lo que tú quieras. Entonces, vas asumiendo valores de probabilidad y vas Entonces, aplicando las funciones. y mi duda era como, ¿por qué ya la normal nos da probabilidades? Pero en el ejemplo, por ejemplo, en el 3 que hiciste la ayudantía pasada, ¿Ya? por ejemplo, la normal que te daba los valores que te daban eran los caudales o precipitaciones, ¿cierto? Y se comparaban con los datos reales. Sí, ¿Era es así? que esa era la inversa de la distribución. Claro. Ahí estábamos aplicando O sea, la inversa a la O distribución. sea que la inversa te da las precipitaciones y la normal te da las probabilidades. Exacto, aplicar la función en sí te da la probabilidad, la función de probabilidad, y aplicar la inversa te da las precipitaciones para determinada probabilidad. Ah, perfecto. Ya, esa era una duda grande que tenía. Ya. Roberto, consulta, Dime. pero igual para cuando corregí la tarea se podría tener en consideración con el Gamble porque no sabíamos ni lo mismo en clase ni nada. De hecho, en la tarea 3 no pasamos meramente lo que hiciste en la ayudantía pasada y nada más. Esa Ya, cosa. ya la Gumbel, ¿no? Sí, la Google ya sabemos que la tenemos mal. Eso digo. Pero lo demás debería andar bien. Ya, sí, no te preocupes, sí, sé que no vieron mucho eso en profundidad tampoco en clases. Vale, gracias. Ya, fíjense que esto les va a dar las probabilidades para todas las funciones que nosotros elijamos. Entonces, para esta, por ejemplo, tenemos la log normal y los parámetros que yo tengo que meter para la log normal es el mu sub i y el sigma i, que son modificaciones de la media y la desviación estándar. ¿Ya? Después, déjenme ver esto. Para la gamma van a necesitar el Roberto, alfa y el beta. ¿Sí? pero ¿por qué no, en las precipitaciones, por qué hay que asumir, o sea, por qué no se pueden poner los datos reales que uno tiene? ¿Por qué hay que asumir como datos como random? Ya, ¿dónde entran aquí los datos reales? Entran en el cálculo de la media y la desviación estándar. Porque si tú utilizases los datos reales, simplemente te va a dar la distribución que está marcada en rojo. ¿Ya? Tú estás haciendo un ajuste, ¿ya? Y ese ajuste lo que quiere hacer es predecir a un futuro si los eventos van a pasar o no según esa cosa. Entonces no te sirve tener los datos, te sirve tener una función que se ajusta a eso, y con eso te van a dar las probabilidades de que ocurra tal ocurrencia. ¿Ya? ¿Dónde entran los datos aquí? En la estimación de la media y de la varianza. Y con eso vas a hacer distintos ajustes. Entonces, si yo soy un hidrólogo X, lo que yo voy a hacer es buscar cientos de funciones y ver cuáles se van ajustando más a la cuenca que yo elegí. Entonces, si te das cuenta acá, la log Pearson tipo 3 es la que más se ajusta a los datos. Entonces, si yo quiero saber cuánto va a llover de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, no tengo los datos de eso porque es una ocurrencia en un futuro. Entonces, lo que yo voy a utilizar es la función log Pearson tipo 3 y te voy a poder decir más o menos lo que va a pasar de aquí a 20 años, de aquí a 10 años, etc. ¿Me entiendes? Perfecto, sí. Ya. ¿Y dónde entran los datos? En estos cálculos de aquí, de los parámetros. De la media, desviación estándar, alfa, beta, gamma, Sí. todo esto. Para las funciones entran los datos que uno supone, ¿no? Exactamente. Ya, perfecto. Ya. Eso sería la pregunta 2, resumida. Tienen que aplicar todas estas cosas y obviamente siempre elegir la que se ajuste más a los datos, como les dije recientemente. Ya, después veamos cuál era la pregunta número 3. Con eso vamos acabando también la tarea. Mire, dice, haga un análisis de frecuencia empírico utilizando la ecuación
la posición de ploteo Weibull, bla, bla, bla. Esto es exactamente lo que hicimos la identidad pasada. Entonces tampoco voy a ponerle tanto énfasis a esto porque es simplemente aplicar lo que vimos la identidad pasada. Ya, pero igual vamos a revisarlo acá. Aquí es calcular la frecuencia relativa. Entonces voy sumando los valores de las probabilidades y voy a buscar en Google aquí. En el caso de las funciones inversas, entran los valores reales a la función. Exactamente. Espera, déjame ver esto. Por ejemplo, aquí vamos a tener una función que se va a distribuir así. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese saber si va a llover, por ejemplo, más de 123 milímetros al año o menos de 123 milímetros al año, lo que yo voy a hacer es ir integrando esta función de acá. La función de probabilidad la voy a ir integrando. Entonces, eso es exactamente lo que se hace acá. Se van sacando las frecuencias relativas y con eso voy sacando esos valores de acá. Entonces, ¿cómo se calcula aquí la probabilidad? Simplemente es con este ajuste de Weibull que pone el profe acá, que es m partido en n más 1, que es exactamente lo que vimos la identidad pasada. Entonces aquí, entre comillas, porque no es tan entre comillas, vamos asumiendo los valores de la probabilidad. Fíjense que aquí esta frecuencia relativa es hacer exactamente lo de acá. La posición de ploteo de Weibull. M partido en n más 1. Y con eso yo voy calculando la inversa de todas estas funciones de acá. Entonces, nuevamente ocupo los datos que ya utilizamos anteriormente. En este caso sería la desviación estándar y el promedio. Exactamente las mismas que ocupamos para la pregunta 2, pero para ver la frecuencia relativa de esto. La frecuencia acumulada, perdón. La frecuencia relativa es ¿de dónde salió? Esta frecuencia relativa simplemente es asumir esto de acá. M partido en n más 1. ¿Ya? Donde, ¿Esas son las probabilidades? Más o menos. Es como una manera de verlo, ¿ya? Pero en Y este ranking... sí, ya caché. Acuérdate que este ranking de aquí era como ordenar todos los datos que tenemos, por ejemplo, para febrero, de menor a mayor, y según eso voy calculando esta frecuencia relativa. Voy asumiendo una forma Weibull. Y con esto voy haciendo la inversa de las funciones y con eso puedo saber cuál va a ser el gráfico de frecuencia acumulada. Fíjense ahí, va a estar la probabilidad acumulada con los caudales. Perfecto. Y ahí los caudales son los reales, ¿cierto? No son los reales. Esto es como tomar lo que hicimos anteriormente y ver cómo se ajustan a los valores reales. ¿Ya? Entonces, fíjate, por ejemplo, una función que esté bastante cerca de lo que hacemos. Déjame expandir esto. Sería la que está en azul, ¿verdad? Azul sería log Pearson tipo 3. Entonces, si yo veo para febrero la log Pearson tipo 3 y la comparo con los datos de febrero, voy a tener valores muy cercanos. Fíjate, aquí tenemos 80, aquí tenemos 83, aquí 89, aquí 87. Eso no se aleja tanto de la realidad. ¿Se entiende, verdad? Sí, súper. Ya, entonces con esto sabemos que podemos calcular, por ejemplo, las ocurrencias, por ejemplo, estas preguntas de aquí, por ejemplo. Déjenme ver. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva más de 100 milímetros en mayo? ¿Ya? Que llueva más o menos de un valor en específico. Estas frecuencias de aquí les va a dar la probabilidad exacta de que, por ejemplo, lluevan 15 milímetros.
En cambio, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que lleva menos de eso, entonces voy a tener que aplicar esto de acá, ¿ya? La función de probabilidad acumulada. Entonces, ¿cómo aplico esto de ahí? Simplemente es hacer esto de acá. 1 menos la distribución normal, después el valor que yo quiero, 100 milímetros, y después le pongo la media, la desviación estándar, pero en este caso le voy a poner verdadero, ya porque sabemos que es la función de frecuencia acumulada. Es como integrar la función. Y 1 menos, obviamente, porque es menor que ese valor. Esa es la pregunta. Si yo quisiera el valor mayor, perdón, simplemente sería la distribución normal de eso. Si ocupo otro tipo de distribución, por ejemplo, la distribución logarítmica, aplico exactamente lo mismo, pero con la función log normal. Y entonces, eso según yo, igual es lo que necesitan un poco para la prueba ustedes. Déjenme ver acá. Ya. Sí, ahí o sea, ahí me quedó más claro lo de las funciones, pero lo que sigo teniendo dudas como con el periodo de retorno y sobre todo para la 2, que, o sea, porque preguntan como la inversa del periodo de retorno, no sé qué entendiste tú ahí, como en la pregunta, en la B. O sea, que es como el segundo apartado. ¿La pregunta 2 o la pregunta 1B? No, la pregunta 2. La 2. Baja, mira, en la pregunta 2. Vale. Ya, ahí te preguntan más abajo. Como en concreto se le pide que más abajo. Como ahí, ya, y ahí te dicen, determina el caudal con 10% de probabilidad de no excedencia para el mes de junio y nada. Ah, eso era así la excedencia. Eso como que no lo encontré en ningún lado. Excedencia y periodo de retorno son las que no cachamos y a los otros deberíamos estar relativamente bien. Ya, déjame analizarlo. Vale. Y la otra es la 3E después para que la esa bolsa. Ya, dame un ratito. Ordenados del menor al mayor. Ya déjame ver lo que dice el PPT. Hay que sacar como, de acuerdo a una probabilidad de excedencia, hay que sacar las precipitaciones de un mes. Eso es lo que entiendo yo. Pero no sé, claro, excedencia anual, pero no sé qué se refiere con eso. Porque nos preguntan de probabilidad de excedencia, pero no sé. Son de excedencia máxima. Espera, déjame. Si el valor base se define de manera que la simulación.
Y lo que les piden es esto de acá. Determine el caudal con 10%. El caudal. De retorno. Ya, mira, igual no debería estar viendo la prueba mucho, pero de lo que yo entiendo es hacer esto. Es hacer este gráfico está acá. Déjame ver los datos que les dan. Bla, 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 bla. Para el mes de diciembre de cada año ordenamos mensuales. Bla, 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 bla. Ya, entonces, según yo, lo que tienen que hacer es tomar los valores extremos de cada año. Por ejemplo, 89,3, 91,9, 94, todos esos son los valores extremos de cada mes de cada año, ¿cierto? Es hacer esta función que sale en el PowerPoint de acá. Solo tomar esos datos de ahí. Y después, ¿qué hacemos con eso, con esos datos? Pero el caso donde tú de, A ver. pero en junio y en enero no tenemos caudales, ¿no? Entonces ahí no. Nos pasan el promedio de la desviación nomás, y más encima la pasan en piso, y la pasan en otra cuestión y no. ¿Qué? Diciembre. ¿Y cuál sería la que no les dan los datos? En enero y junio. junio no nos dan ningún caudal y lo único que nos dan es para diciembre. Entonces no sé cómo sacar los caudales de junio y enero, o sea, por la pura probabilidad de excedencia, se supone, pero Ya, mira, según yo sí es por la pura probabilidad de excedencia utilizando estas fórmulas que salen acá. Sí, si le mandáis la respuesta, la 1, vemos que todo es. O sea, de aquí, mira, tienes que despejar el tiempo de retorno, según yo. Con la probabilidad de excedencia tienes que... Déjenme estudiar un poquito más de esto, pero según yo es aplicar estas fórmulas de acá. Con esto van a tener que sacar, probablemente van a tener que sacar el periodo de retorno y después van a tener que aplicar esto de acá para la segunda. ya. Entonces le voy a estudiar un poquito más y si quieren nos podemos juntar mañana igual en la noche. Ya estaría súper bueno, Roberto. Por favor. Pero igual estudien de eso porque según yo, igual no lo he estudiado tanto yo, pero tiene que ver con esto de acá y lo que acabamos de ver. Ya, hay que vincular esas dos cosas. O sea, fuimos hasta un profe de estadística y tampoco
cachan mucho los Pearson y Gamble, o sea, estamos como igual complicados. Sí, sí, igual esto es bastante mantener. Ya, eso, ¿alguna duda sobre la tarea? ¿Alguna otra cosa que quizás les pueda ayudar? O sea, la última, la 3, esa es como lo mismo que estamos viendo el periodo de retorno, pero como al revés, ¿cierto? La 3 se tiene acá. El problema 3, ¿verdad? Claro, O sea, esto es exactamente lo que acabamos de hacer. claro. Bueno, y esa última es como lo mismo del periodo de retorno, que tampoco, pero estoy complicado. Sí, aquí con el periodo de retorno probablemente tienes que calcular las probabilidades. O sea, una cosa así. Es como la inversa, ¿cierto? O sea, como del periodo de retorno llegar a una probabilidad. Sí. Sí, con el periodo de retorno puedes directamente calcular la probabilidad, si no me equivoco. Ya. Eso. ¿Alguna- Roberto, el profe Sí, Chadwick está fuera de Chile ahora. no estoy seguro, a mí no me ha hecho nada, por lo menos. ¿Por qué? Ah, es que nos dijo que iba a viajar, parece, pero no sé si era esta semana que iba a estar afuera. O Por lo no estoy menos a seguro. mí no me ha avisado, entonces yo creo que no. Ah, ya. Creo que queda ¿Pero todavía por para el qué viaje. tienes alguna duda que quieras resolver con él directamente, no? Claro, o sea, estaría bueno preguntarle mañana a él si es que nos resuelve un poco la duda, o sea, de la prueba, o sea, nuestras dudas que tenemos. Yo creo que Pero, directamente escríbele al correo, si igual siempre respondo. ya. O ya las he escrito y no te respondo. No. Ah, ya. No, sí, parece que responde, sí. Ya, Pero, vale. ya. Eso, y si no, si tienes algo un poco más complejo, que quieres mandar un audio, alguna cosa así, me lo mandas a mí y yo le puedo preguntar al profesor. Ya, Roberto. Vale. Ya, que estén bien. Suerte ahí en la Igual, prueba. muchas gracias. Ya, chao. Chao.